Estamos de regreso en las mañanas, gracias por continuar con nosotros y vamos a conversar con Gina Galvez. Ella es experta en temas municipales, regionales y de gestión pública para analizar un poco la situación que se está viviendo con el peaje de Rutas de Lima en Puente Piedra. El Poder Judicial ha ordenado que se deje de cobrar este peaje, pero la pregunta es cuánto tiempo y si va a ser sostenible esta situación y cómo se resuelve el fondo del asunto. Gina, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, lo comentábamos antes de entrar al aire. Creo que lo más importante y el problema que tenemos a nivel nacional, no solamente en el tema del peaje, sino en muchos proyectos grandes que tiene el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, es la falta de capacidad. Ciertamente tenemos ahora que Rutas de Lima ha dejado libre el peaje mientras dura esta medida del Poder Judicial, pero luego va a volver. ¿Y cuál es el fondo del asunto? El fondo del asunto es, ¿damos la nulidad a ese contrato de peaje? Estamos entrampados ahí, no solamente con los arbitrajes internacionales, le hemos dado la disponibilidad del terreno a Rutas de Lima para que puedan hacer las vías alternas. Se han hecho vías alternas donde hay disponibilidad del terreno y eso es falta de capacidad. Los funcionarios que conocen deberían ser llamados, los primeros llamados por las autoridades políticas una vez sean electas, para que puedan dar soluciones al país. No solamente es el caso de Rutas de Lima o del tema del peaje. Hace un momento escuchaba yo cómo cambian muy rápidamente a viceministros, ministros, comandantes generales y no dejan que un plan se ejecute. Y eso no queda a nivel del viceministro, del director o del comandante general. Baja la cadena y tienes directores, subdirectores, gerentes, subgerentes que no saben qué hacer porque hace un mes le cambiaron al ministro, al jefe. Y como todos están esperando cuál va a ser la política que se va a hacer, están esperando, comienzan a trabajar y nuevamente le cambian al jefe. ¿Y esto qué es? Es justamente por falta de experiencia en nuestras autoridades electas. Las autoridades electas tienen que tomar decisiones no en función de su electorado, sino en función de la necesidad del país y de lo que se debe ejecutar justamente para buscar soluciones a los grandes problemas que tiene. Pero eso, Gina, nos lleva a algo básico, ¿no? Que es cuando tú postulas a un cargo público y a un cargo de elección popular, tú sabes a qué estás postulando. Tú sabes cuáles son los problemas de tu alcaldía, de tu jurisdicción en el caso del Congreso, de tu región en el caso de los presidentes regionales, pero los que postulan parecen completamente desconectados de eso. Están completamente desconectados y su inexperiencia y su falta de capacidad y también el tema político, es decir, ellos hacen ofertas electorales y conducen hacia ahí su gobierno, dejando de lado proyectos que son súper importantes. Importantes, por ejemplo, estamos entrampados en un tema que el mayor problema de nuestro país es la inseguridad. Y la inseguridad no solamente es que nos roben en la calle, la inseguridad hace que los capitales extranjeros se vayan, que no se hagan inversiones, que la señora que va a abrir su tienda no la pueda abrir porque la van a extorsionar. Entonces tenemos que ser capaces de visionar cuál es el problema, buscar a las personas más capacitadas, que son los funcionarios más capaces, con experiencia, etcétera, independientemente de si yo soy o no soy gobernador, municipal, alcalde, ministro o presidente de la República, buscar a las personas más capaces y darles esa libertad para poder ejecutar lo que ya está planificado. En el Estado, desde hace muchos años, te hablo desde el año 2012-2010, comenzó a trabajarse un plan multianual de inversiones. ¿Qué ha sucedido? Que vienen y los van cambiando. Para este año yo tengo presupuestado ejecutar tales proyectos, no, como esa no es mi oferta electoral, los cambio y pongo otros proyectos. Resultado, mala ejecución, no se hacen los proyectos que la gente necesita y por ejemplo, transportes, comunicaciones, vivienda, que son los grandes problemas que también tiene el país, son los que tienen menor ejecución. Transporte, Rutas de Lima. Transporte, la línea 2 del metro, que ya lleva más de 5 años en ejecución. ¿Y cuál ha sido el gran problema para poder terminar de ejecutar esa obra? Disponibilidad de terreno. ¿Por qué? Va a pasar la ruta por esta calle y resulta que en los planos esa calle tenía 50 metros de ancho y en la realidad tiene 30. ¿Por qué? Porque han sido invadidas y porque la autoridad no sabe cómo hacer para poder otorgar ese espacio para que se construya. Hacemos esa licitación y no tenemos una ley para túneles urbanos.
¿En dónde estamos? Eso es falta de capacidad. Pero además es una falta de visión de las autoridades, y te lo pongo con un ejemplo muy concreto, ¿no? Este famoso anillo vial periférico que va a partir en dos prácticamente San Juan del Lurigancho, fue un proyecto que se ideó en el año 1995, cuando San Juan del Lurigancho no había crecido de la manera que ha crecido hoy día y que va a causar una conflictividad social en la capital tremenda, y que el ministro de Transportes insiste que hay que construir ese anillo vial periférico. Exacto. Mira, el anillo vial periférico tiene muchos años en cartera. Yo tengo 20 años en gestión pública y todo el tiempo lo he escuchado. Este año han aprobado la iniciativa, pero yo creo que debe haber un replanteo de ese anillo vial. Del trazo. Ciertamente San Juan del Lurigancho lo parte en dos y cae sobre propiedades o viviendas que ya están establecidas, que tienen agua, desagüe, pistas, veredas, parques, etcétera. ¿No? Tiene saneamiento. Entonces, va a partirlo en dos y definitivamente no se ha tomado en cuenta que lo único que va a pasar es como la vía de evitamiento actualmente. La vía de evitamiento está en medio de la ciudad. ¿Por qué? Porque primero no planificamos la ciudad, falta de capacidad nuevamente de los funcionarios, de los gobernadores, etcétera, o los gobernantes. Y segundo, que también tenemos que tener en cuenta que tenemos que visionar cómo va a ser la ciudad de Lima en los próximos años. Entonces, y también obviamente ponerle presupuesto a Lima Metropolitana. El presupuesto de Lima Metropolitana es el más pequeño respecto a la cantidad de población que existe a nivel nacional concentrada en Lima Metropolitana, y la que tiene menos obras de infraestructura vial y que tiene mucho más brecha. La brecha más alta en infraestructura vial y en saneamiento está en Lima Metropolitana, y no se hacen las inversiones que son necesarias. Claro, y por ejemplo, en ese sentido también podríamos hablar de la carretera central, que al final del gobierno de Francisco Sagasti se anunció con una iniciativa de gobierno a gobierno, con el gobierno francés, el inicio de la construcción de la nueva carretera central para descongestionar lo caótica que es nuestra carretera central hoy en día, y nada. Es una pista, no es una avenida. Yo he trabajado en ATE, es una avenida, la carretera central, eso no es una carretera, es una avenida. Obviamente hay un proyecto que se aprobó, que también es una iniciativa para que pueda iniciarse el nuevo trazo de la carretera central, pero también tenemos el gran problema. ¿Cómo comienzo a hacer esto? Tengo que hacer un saneamiento, tengo que hacer expropiaciones, la quiero hacer. ¿Cuál es el mejor trazo para ejecutar esa obra? Porque si sigo haciendo la carretera central, el diseño actual entro por donde está actualmente, que tiene una capacidad, una sección vial de 52 metros cuadrados, que no es una carretera, se desvía para la zona de Cieneguilla y entra por otro lado hacia a continuar la carretera central. Pero no soluciona nada, la parte más caótica sigue siendo la misma. Entonces, creo que eso es algo que se tienen que tomar en cuenta en las autoridades electas, pero también los funcionarios públicos. Los funcionarios que vayan a eso tienen que estar capacitados, y para mí hay una palabra clave que no se usa lamentablemente a nivel de las autoridades electas, que es meritocracia. Para que no pongan a sus funcionarios a dedo y terminen no haciendo o haciendo lo que no deben hacer y no darle soluciones al país. Tú has dado en el clavo con esa palabra, Gina, porque precisamente ayer incluso Raúl Tola en un editorial hablaba de la necesidad de la meritocracia, de la necesidad de fortalecer instituciones y de hacer las cosas bien. Exacto. Porque suena muy sencillo decirlo, ¿no? Y el caso lo planteaba Raúl con el tema de la Haya, ¿no? El tema de la Haya fue algo que se hizo bien, respetando la meritocracia dentro de Cancillería, y obtuvimos los resultados que obtuvimos. Un triunfo para el Perú, una solución de un problema limítrofe, pero de ahí en adelante pareciera que hubiéramos retrocedido. Hemos retrocedido. Hemos retrocedido. Hemos retrocedido. Yo siempre trato de ser un poco amable diciendo parecemos, pero no, hemos retrocedido. Hemos retrocedido. Hay muchos cambios que se iniciaron hace más de 10 años que han retrocedido en el tiempo y no se han continuado. Tema 1, la meritocracia. Instituciones públicas en el país en el que la meritocracia está establecida y comienza a trabajar, funciona. BCR. Por ejemplo. Ajá. Relaciones exteriores en la parte de la Haya. Pero en otro no funciona. Países en el extranjero que sí establecen el tema de la meritocracia pueden cambiar de presidente, pueden cambiar de gobernador regional, pueden cambiar de alcalde. Sin embargo, ya está instalada la meritocracia. Los funcionarios saben lo que tienen que hacer y tienen un plan
a largo plazo, a mediano plazo, que cumplir. Porque precisamente la meritocracia garantiza las políticas públicas, que es algo de lo que somos huérfanos en el Perú. Exactamente, garantizan las políticas públicas y su ejecución en el tiempo, porque cambian cada año de acuerdo a quién entra, cuál va a ser el objetivo. Yo recuerdo mucho hace años, antes del Bicentenario, 10 años antes del Bicentenario, sacaron las metas al Bicentenario. Supuestamente debíamos llegar al 2021, cero anemia, cero analfabetismo. Solo 2 temitas, cero anemia, cero analfabetismo. Durante 10 años no se hizo nada, nada. 2 años antes del cumplimiento del Bicentenario no habían hecho nada, ni educación, que era la cartera que tenía el cero analfabetismo, ni salud, que tenía el tema de cero anemia. Entonces decías, ¿qué vamos a hacer? Yo trabajaba en una institución pública y nosotros nos tomamos en serio el tema de cero anemia, cero analfabetismo, pero parecíamos pues tontos trabajando en ese sentido cuando ni en el Ministerio de Educación nos ayudaban a cumplir la meta, ni en el Ministerio de Salud estaban muy interesados en eso. ¿Por qué? Porque habían planteado otros objetivos cuando teníamos objetivos nacionales, objetivos que teníamos que cumplir, políticas públicas que debíamos seguir, que lamentablemente no se establecen por estos cambios continuos de autoridades. Claro, y por ejemplo, Servir fue una institución que se creó precisamente con la intención de que se mejorara el servicio público, ¿no? Pero también, lamentablemente, todo. Lamentablemente, dieron plazos a las instituciones para que entren a servir. Muchos años después, ¿cuántas instituciones han entrado a servir? ¿Cuántos funcionarios públicos pertenecen a servir? 0. O sea, porcentualmente, hablando de la cantidad de funcionarios públicos que existen en el país, es 0 el porcentaje. Y es justamente ¿por qué? Porque priorizan otras cosas, los gobernantes apenas entran. Apenas entran, dejan de lado lo que hizo el anterior, no toman en cuenta las políticas y hacen lo que ellos creen conveniente que deben hacer, y el resultado es que nuestro país sigue siendo caótico, inseguro, sin vías para conectarse, salud 0, educación 0, colegios. Tenemos colegios que supuestamente el Bicentenario tenía que estar listo, que todavía están en perfil. O sea, nada. Así es. Muchas gracias, Gina. Importante, necesaria, desgarradora conversación que hemos tenido esta mañana, pero importante reflexionar sobre la necesidad de la meritocracia, de la institucionalidad y de las políticas públicas a largo plazo. Efectivamente, muchísimas gracias por la entrevista. Soy una convencida de que para solucionar los problemas del país, uno de los ejes tiene que ser la meritocracia. Tienen que ser políticas públicas bien establecidas y que los políticos dejen de ser políticos para convertirse en gobernantes. Muchas gracias, Gina. Gina Gálvez, experta en temas municipales, regionales y de gestión pública, ha estado con nosotros en las mañanas de Natividad.